qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio porque no le quiero quitar tiempo. Ella va a dar su conferencia, su plática, y al final podemos contestar preguntas, ¿ok? Pero ya ustedes pueden ir escribiendo en el chat, siéntanse ahora sí que libres de poder preguntar lo que ustedes quieran. Escriban en el chat, al final ella va a estar respondiendo las preguntas, voy a estar tratando de apuntarle todas las preguntas que veo por ahí y ella nos las va a contestar. Así es que bueno, pues les digo, ella es la doctora Alejandra Gómez, es médico cirujano adscrito al área de COVID del ISSSTE aquí en Ciudad Juárez. También es, como les comenté, socia de USANA, aquí también con nosotros en el equipo. Así es que pues bienvenida, Ale. La verdad es que muchas gracias por aceptar dar la conferencia, sobre todo con tan poco tiempo de aviso, y que pues te prestes para este tiempo de compartir con nosotros. Déjame poner a todos en mute para que no escuchemos ruidos. Listo. Aquí voy a estar atenta a cualquier cosita. Ya nada más, déjame te quito a ti el mío. Listo. Bienvenida, Ale. Gracias. Muchas gracias, Perla. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Déjenme nada más acomodo rápido la ponencia. Ok. Ok. ¿Sí se puede ver la ponencia? ¿Sí la ven bien? Apenas está iniciando a compartirse. Sí, ahí está ya. Okay. ¿Se ve la pantalla completa? Necesitas correrla. O sea, sí se ve todo, pero pues se ven todas las slides. Ahí está ya. Listo. Muy bien. Mucho gusto. Muchos no me conocen. Mi nombre es Alejandra Gómez Valle, soy médico cirujano. Ahí está mi cédula profesional. Actualmente soy médico adscrito al servicio del área COVID del Hospital General BISSSTE de Ciudad Juárez. También tengo mi práctica privada. Lo primero que quiero dejar muy en claro es que lo expuesto el día de hoy en esta ponencia solo representa mi actuar y mi opinión personal como médico. No representa actitudes, actividades ni valores de ninguna institución y de ninguna persona, tanto pública como privada. También quiero disculparme si en algún momento empiezo a toser. Actualmente sufro de COVID y estoy en un periodo de convalecencia. Me estoy recuperando, me fue muy bien, fue un caso muy leve. Mis disculpas si tengo un poco de tos. Asimismo, quiero aclarar que en un futuro vamos a hablar de ciertos productos, no son medicamentos y no reemplazan una consulta médica. De corazón, espero que toda esta información que vayamos a ver les sirva. Cualquier duda, con toda confianza al final de la ponencia. Primero, toda la información que vamos a ver es basada en ciencia y en experiencia. Desgraciadamente en el COVID no tenemos nada escrito, no tenemos leyes, solo tenemos lo que hemos estado viviendo los últimos 7 meses, que ha sido una experiencia terrible para muchos de nosotros. Asimismo, puede haber discrepancias entre los manejos, tanto protocolos mexicanos como norteamericanos, por la diferencia entre los recursos. Recordemos que vivimos en un país tercermundista. Así que si ustedes van y buscan guías gringas, probablemente van a encontrar que no se hace lo mismo aquí, como por ejemplo las pruebas. Que hubo un reclamo muy fuerte de que por qué en México no se hacen las pruebas, es porque no hay dinero. Nosotros no tenemos la solvencia económica para hacer pruebas. Es por esa razón. Actualmente en Juárez estamos viviendo una situación crítica. No sé si recuerdan hace varios meses que todo el protocolo que se inició de aislamiento, el semáforo rojo, todo eso, el objetivo en ningún momento fue que nadie se enfermara. Eso jamás fue el objetivo de la Secretaría de Salud.
El objetivo del aislamiento es que no todos nos enfermáramos al mismo tiempo y evitar el colapso de las instituciones médicas tal cual lo estamos viviendo hoy. Hoy que no hay camas en hospitales, hoy que no hay tomas de oxígeno y hoy que no hay ventiladores disponibles. Esa es la situación en Juárez. No hay recursos para atenderlos a todos. Por eso regresamos al rojo. No hay con qué. Y necesitamos de la cooperación de todas las personas para que permanezcan en casa. Nunca dejamos de estar en rojo. Cuando regresamos a naranja y cuando avanzamos en amarillo, fueron todos motivos económicos. En ningún momento, ningún médico dijo, ya, salgan, ya están curados, ya esto se detuvo. Ningún médico estaba diciendo eso. Todo fue por razones meramente económicas. Si tienen algún conocido médico o si quieren apoyarse en mí con confianza, yo les voy a decir cuando ya puedan salir, cuando ya puedan estar a gusto, cuando ya puedan viajar. Mientras no, estamos en rojo y el rojo va a seguir mucho tiempo. Las preguntas y respuestas las vamos a dejar al último y reitero, si vamos a hablar de algún producto en específico, no son medicamentos, no son tratamientos para COVID y no reemplazan una consulta médica. Me gustaría comenzar hablando de factores de riesgo para COVID. Los factores de riesgo más importantes en los cuales hace énfasis la Organización Mundial de la Salud son edad mayor de 60 años, hipertensión, diabetes, cualquier enfermedad pulmonar previa, obesidad y cáncer. Si usted tiene cualquiera de estos, aunque sea uno solo, yo le recomendaría que extremara precauciones. Con la edad no se puede hacer absolutamente nada. Todos vamos a cumplir la edad. Es un factor de riesgo no modificable. Sin embargo, si usted es hipertenso, diabético u obeso, le recomiendo que controle esas enfermedades. ¿Qué tiene que hacer? Ir con un médico especialista en hipertensión, especialista en diabetes o especialista en obesidad para controlarse ya. No tiene que esperar ni un momento más. Si no le ha dado COVID, ahorita es el momento de tener su diabetes controlada, su presión controlada y su obesidad bajo control. Ahora es el momento. Ahora no es un juego. Créanme, se les da la vida. Las personas con cáncer poco pueden hacer y hay ciertas enfermedades pulmonares con las que poco se puede hacer. El EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica no se cura, se controla. Igual con casos como por ejemplo hay asmas que remiten, hay asmas que no, se controlan. Extremen precauciones. Y aún así, con todo esto, quiero dejar bien en claro, cualquier persona a cualquier edad puede contagiarse con COVID y enfermar gravemente e incluso morir. Los niños también se mueren. Los adolescentes también se mueren. No tienes que tener 60 años para morir. Todos, en cualquier momento, nos podemos infectar y podemos fallecer por este virus. Sin embargo, el grupo de personas que pertenecen a los factores de riesgo que acabo de mencionar son aquellos que tienen muchas más posibilidades de enfermar y de complicarse. Los niños también mueren, pero son muchos menos. Sobre todo los niños que nacieron con alguna malformación congénita, con algún tipo de cáncer o que tengan que permanecer en hospital por condiciones extraordinarias, ellos son los más vulnerables. El resto de los niños no. Pero en cualquier momento, a cualquier edad, todos nos podemos contagiar
complicarnos y finalmente morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos podemos defender? Hay ciertas medidas de protección que podemos usar y que han sido efectivas, créanme, sí funcionan. Jinetea el virus 7 meses usando 3 medidas: distancia social, uso de cubrebocas y lavado de manos. Es todo. Distancia social, 2 metros de preferencia. Uso de cubrebocas. Lavado de mano con agua y con jabón de preferencia. Si no puede, alcohol. Si no puede, gel. Si no puede, cloro. Lo que tenga a la mano. Hay otras medidas que nos ayudan. Estornudar o toser en el interior del codo. No con la mano. Por favor, toser en la mano no es elegante, no es higiénico, no es educado. Es lo peor que pueden hacer. En el momento en el que ustedes tosen o estornudan en su mano, todos los bichos que están en su saliva los pueden esparcir por todas partes. En la mano, no. No se sientan educados, no se sientan elegantes. La mano ya no. Siempre interior del codo. Hay que tener habitaciones bien ventiladas, porque al momento de hablar, expulsamos cierta cantidad de flush. Entonces ese flush se queda volando por el aire y si un área no está bien ventilada, entonces hay mayores probabilidades de concentración del virus. Entonces una ventilación bien ventilada hace que el virus se movilice y disminuye las probabilidades de contagio. Y asimismo, evitar multitudes. Uno no sabe con quién se va a encontrar y son muchas medidas que podemos utilizar para protegernos, pero las más importantes son distancia de 2 metros, uso de cubrebocas, lavado de manos. Entonces, hay algunas sugerencias que me gustaría dar. Solo salga si es necesario. Si no es necesario, si no es fundamental, si no es importante, no salga. Quédese en su casa. Va a ser un ratito. Ya después va a poder ir a donde usted quiera. Que los vuelos están baratos, que me invitaron a una boda. Quédese en su casa. Es por su bien. Trate de realizar todos sus pendientes en una sola salida. Si tiene que pagar servicios y comprar mandado y echar gasolina, lo que sea, de preferencia una sola salida al día, que en un solo viaje haga usted todo. Al llegar a casa, deje su ropa y zapatos de la calle en la entrada y báñese. Quítese todas las impurezas de lo que vino afuera. También hay que, si su cubrebocas es lavable, también hay que lavar el cubrebocas. Si no es lavable, hay que ver con el fabricante el tiempo de vida útil que tiene el cubrebocas. Y cuando se termine ese tiempo de vida útil, hay que desecharlo. Aunque sea N95, los N95 no duran un mes. Hay que verificar el uso. Asimismo, lave con agua y jabón todos sus artículos, cosas como el teléfono, que no las pueda lavar con agua y con jabón, pásele una toallita con cloro. Han estado investigando también sobre unos dispositivos de esterilización con luz ultravioleta. La verdad, yo le voy más al agua, al jabón y al cloro o a las toallitas cloradas o a toallitas con alcohol. Perdón. El problema con la luz ultravioleta es que no es inocuo. También genera resistencias bacterianas. También hay algunos virus que se hacen resistentes a la luz. Y no se ha documentado si el COVID puede llegar a ser resistencia a la luz ultravioleta.
Y actualmente sabemos que el cloro y el alcohol lo matan, así como el jabón. Así que yo me quedaría con lo que ya está comprobado. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo? Hay que salir a trabajar. Ahí sí, no hay más que hacer. Solo sigan con las mismas medidas: distancia social, uso de cubrebocas y lavado de manos. Si usted trabaja, tiene que seguir haciendo esas 3 cosas. Ahora, me han preguntado mucho de cubrebocas. ¿Cuál cubrebocas voy a usar? Acorde al reglamento del IMSS y a las guías de práctica clínica mexicanas que han salido, los N95, los KN95 y los Tricapa están reservados para uso hospitalario. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a comprar N95? Pues bueno, primero los agota en el mercado y segundo, elevan los costos, oferta y demanda. Los N95, KN95 están diseñados solo para personal de salud en directo contacto con personas potencialmente y o contagiadas con COVID. Si usted no trabaja con estas personas directamente, su riesgo de contagio es más bajo y no requiere de un KN95 o de un N95. Con un cubrebocas de tela es suficiente, con un bicapa o con cualquier otro cubrebocas lavable que usted tenga va a ser más que suficiente. Porque recordemos, son 3 medidas: cubrebocas, distancia social y lavado de manos. Es todo lo que usted necesita. El personal de salud muchas veces no podemos estar distanciados de los pacientes porque tenemos que tocarlos, tenemos que revisarlos. Por eso el cubrebocas que usamos es distinto. Ahora, los guantes. He visto cantidad de gente increíble con guantes. No gaste su dinero en guantes. Los civiles no tienen entrenamiento en uso de guantes. No gaste su dinero en eso, va a pasar lo mismo. Aumenta la demanda, elevan los costos y se agotan los guantes disponibles para el personal de salud que sí está entrenado y sí los necesita. Les voy a explicar rápido. Usted se pone guantes, se acomoda los lentes, se rasca la nariz, agarra el teléfono, mete el teléfono a la bolsa. Entonces llega a la casa, se quita los guantes, los tira, vuelve a agarrar el mismo teléfono, vuelve a agarrar la misma bolsa, vuelve a agarrar los lentes. No tienen entrenamiento en uso de guantes. Invito a toda la población civil, a toda la población que no trabaja con pacientes COVID, a que no usen guantes. No tienen entrenamiento, solo van a tirar su dinero. No los usen. Mejor distancia social, lávense las manos y uso de cubrebocas. Eso sí les va a ayudar. Ahora, esta va a ser una de las diapositivas más difíciles para muchos, pero son preparativos que tenemos que hacer. Me gustaría que se tomaran unos minutos para tomar papel, lápiz. Si pueden hacerlo, es un ejercicio muy bueno el que vamos a hacer. Si no quieren, al menos háganlo mentalmente. Pero son cosas que tenemos que pensar y que tenemos que dejar hechas, porque esto es una moneda al aire. No sabemos quién se va a complicar y quién no. Se los puedo decir yo. He visto morir gente de 30 años. He visto vivir gente de 80 años. He visto neumonías terribles
en jóvenes de 23 años, no fumadores, no asmáticos, sin enfermedades, deportistas, y terminaron con los pulmones molidos. No sabemos qué va a pasar y precisamente por eso tenemos que tener un plan. Hay que hacerlo. No nos puede agarrar descuidados esta enfermedad. Primero hay que ver qué factores de riesgo tengo. Ya hablamos de ellos. ¿Soy obeso? ¿Tengo diabetes? ¿Tengo presión alta? ¿Tengo alguna enfermedad inmunológica extraña? ¿Tengo cáncer? Hay que autoanalizarnos y ver qué tengo, con qué me puedo complicar. ¿Controlado? ¿Puedo hacer algo por mejorar mi salud? Servicio médico. Aquí vamos a dividirnos en dos grandes grupos, los que sí y los que no. Vamos primero con los que no. Piénsenlo, anótenlo ahí. ¿Tengo servicio médico? No, no tengo. Ahora abajo. ¿Tengo seguro de gastos médicos mayores? ¿Sí o no? Para los que respondieron que no tienen servicio médico, no tienen seguro de gastos médicos mayores, la única opción de atenderse es el Hospital General. Apúntenlo. Si van a cualquier otro hospital, difícilmente van a poder aceptarlos, van a endeudarse y solo van a perder su tiempo. Si no tienen servicio médico, si no tienen seguro de gastos médicos mayores, derechitos al Hospital General. Ahora, no tengo servicio médico, pero tengo seguro de gastos médicos mayores. Desde ahorita, hable a su aseguranza, pregunte cuánto es la suma por la que está asegurado y las condiciones en las cuales va a actuar su póliza. Asimismo, pregunte qué hospitales le pueden atender, porque no por tener su seguro, en todos los hospitales lo van a poder recibir. ¿Por qué es importante la suma? Hay muchos hospitales donde te piden de $500,000 a $1,000,000 de pesos para entrar. Nada más para entrar. Estaba discutiendo con un amigo que él tiene un seguro de gastos médicos probable, no me confirmó, por $2,000,000 de pesos. Ahora imagínense, va a este hospital, le piden $1,000,000 de pesos para entrar, a ella se le fue la mitad de su capital y le queda otro $1,000,000 para atención médica. Le piden 60,000 pesos diarios. Entonces, 100,000 entre 60, él tiene que estar recuperado en 16 días y medio. Si por alguna razón él se llega a complicar o llega a requerir más días de internamiento clínico, o paga 60,000 pesos diarios o lo mandan al Hospital General. Y yo no sé en qué condiciones lo puedan mandar. No sé si lo manden grave, no sé si lo manden estable, no sé si lo manden intubado, pero un traslado a medio tratamiento por falta de recurso económico es muy peligroso. Evítenlo. Hablen claramente con su aseguranza. Dejen las cosas muy en claro. Si esa aseguranza no les ayuda, cambien de aseguranza. Tienen que tenerlo todo bien en claro y la póliza a la mano. Ahora, para aquellos que tienen servicio médico, hay que investigar cuál es. Si les toca en el IMSS o en el ISSSTE. Si les toca en el IMSS, tienen que ver cuál es su unidad de adscripción. Si es la 66, la 35 o la 6. Porque dependiendo de ellas es a donde los van a mandar. Hablen y pregunten cuál es su hospital destino.
Ahí es a donde tienen que llegar. En el IMSS la burocracia es tan terrible que si usted le tocaba la 35 y va a la 66, dependiendo de quién le toque, aunque esté grave, lo van a mandar hasta la 35. Por favor, revise cuál es su unidad de adscripción para que llegue directamente a ella. Vaya a hospital cuando tenga uno de los datos del arma de los que vamos a hablar más en un futuro. No vaya por cualquier consulta, no vaya por cualquier gripe porque van a saturar los servicios médicos. Si usted es derechohabiente del ISSSTE, vaya directamente al ISSSTE y todos vayan a hospitales, no vayan a las unidades pequeñas, que la 48, que la 65. Si no es hospital, no lleguen ahí, solo van a perder su tiempo. Esas unidades no tienen los equipos necesarios para atenderle. No pierda su tiempo. Eso ya lo hablamos. Desde ahorita tengan ubicados un servicio de ambulancia. Busquen servicios de ambulancia particulares y públicos dependiendo de lo que usted pueda acceder, pero tenga los teléfonos a la mano. Que por ambulancia usted no se quede sin traslado. Hay gente que no tiene auto. Hay gente que a lo mejor solo puede pagar una ambulancia o que no le pueden hacer el favor de llevarlos a donde necesitan. Tengan servicios de ambulancia disponibles. Investiguen quién les puede dar el servicio, qué costo va a tener, qué métodos de pago pueden usar. Todo eso hay que tenerlo a la mano. Ahora, ¿con quién vive? ¿Vive solo? ¿Vive con sus papás? ¿Tiene hijos? Con quién vive es muy importante porque son las características de la dinámica familiar la que vamos a modificar. Si vive usted solo, pues ya, vive solo. Si tiene mascotas, ve a quién le puede cuidar las mascotas. De una vez hable, oye, si yo me llego a enfermar y llego a estar en hospital, por favor, cuida de estas mascotas por mí, aquí te voy a dejar la llave. Si usted tiene hijos, cuidado con los niños. Los niños se enferman muy poco. Por lo general, los niños solamente presentan una gripe, moquito, una que otra fiebre y ya es todo. Es el grueso de los pacientes pediátricos. Sin embargo, si usted tiene niños y llega a enfermar, no los mande con los abuelitos, no los mande con los primitos, no los mande con los tíos. Los niños son grandes transmisores de la enfermedad. Tienen de 10 a 20 veces mayor carga viral en la nariz que un adulto. Los niños son grandes transmisores. Los niños no tienen síntomas, pero son grandes transmisores. Y si usted manda al niño a pasearse, que lo cuide el abuelito, que lo cuide el primito, que lo cuide sabrá Dios quién, su niño puede contagiar y puede matar a alguien. Así que si usted se enferma y tiene niños, quédeselos. Quédeselos tanto como pueda, porque los niños van a ir a transmitir la enfermedad a otra parte. Ahora, si vive con un adulto mayor, tiene que aislarse. Tiene que permanecer en su habitación y tener la menor cantidad de contacto posible con ese adulto mayor. ¿Por qué? Porque lo puede contagiar y si usted fue un caso leve, a lo mejor esa persona no es un caso leve. Hay que proteger a las personas con las que vivimos y basarnos en los factores de riesgo para que se compliquen. Arregle sus pendientes. Así como suena, así lo tiene que hacer. Usted sabrá qué pendientes tiene que arreglar.
déjelos listos desde ahora para que si se tiene que internar o si pasa lo peor, deje la menor cantidad de problemas posibles si usted lo desea. Yo entiendo que hay que ser optimistas, yo entiendo que no hay que perder la esperanza, pero todos en cualquier momento podemos enfermar, complicarnos y morir. Es una realidad. Todos nos podemos morir por esto y todos vamos a fallecer un día. Arregle sus pendientes. Es una recomendación. Otra recomendación que les voy a dar: coma bien, haga ejercicio y por favor pónganse la vacuna de la influenza. Por favor. Les voy a explicar. El objetivo de la vacuna de la influenza no es que no te dé gripe. De hecho, si te la pones, probablemente presentes alguna clase de cuadro gripal o te duele el cuerpo, te duele la cabeza, no lo sé. Es normal. El objetivo de la vacuna de la influenza es disminuir el riesgo de neumonía por influenza. ¿Sí? No es que no le dé gripe, no es que no le dé influenza, es que no se vaya a morir usted por una neumonía. Ese es el objetivo de la vacuna. Por favor, pónganse la vacuna de la influenza. Les va a ayudar mucho. Si es un adulto mayor de 65 años, póngase la vacuna contra el neumococo. Le va a ayudar mucho. Coman bien, hagan ejercicio. Sé que suena trillado, les va a ayudar. Créanme, les va a ayudar. Y eso de que comer bien, no me digan que no saben. Si yo les doy a escoger entre una ensalada con su proteína, su pollo, sus vegetales y una hamburguesa, claro que me van a saber decir cuál es mejor y cuál no. Sí sabemos. Vamos a echarle ganas. Sí se puede. Ahora, vamos a pasar al cuadro clínico del COVID. Esta información también es obtenida de la Organización Mundial de la Salud. Así como suena, es un cuadro clínico leve. Los síntomas más comunes son fiebre, sobre todo mayor de 38 grados. Recuerden, 37.5 para abajo es normal. 37.6, 37.8 ya es un poco alto, pero no es fiebre como tal. Eso en medicina se llama febrícula. La clave del COVID es fiebre mayor de 38 grados. Tos seca y mucha fatiga, créanme, uno se siente bien cansado. Hay algunos síntomas que también nos orientan mucho al cuadro del COVID, sobre todo la disminución o pérdida del sentido del olfato. ¿Por qué? Recordemos que uno de los mecanismos de transmisión del virus es por secreción nasal. Así que el virus, la principal vía de entrada es por la nariz. Entonces, las células del olfato que se encargan de percibir los aromas se inflaman y por eso perdemos el sentido del olfato. ¿Cuánto tiempo? Yo lo perdí 2 días, ya lo estoy recuperando. Hay gente que ha tardado 6 meses. Es muy variable. Congestión nasal, conjuntivitis u ojo rojo, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular o articular, náuseas o vómito, pérdida del apetito, por supuesto, diarrea, escalofríos o mareos. Y hay mucha gente que presenta rash o sarpullido en su piel. No es necesario que usted tenga todos y cada uno de los síntomas que aquí mencionamos
para sospechar de COVID. Eso es lo peligroso de este virus. Si yo les hablo de fiebre, tos seca y fatiga, estamos hablando de cualquier virus que hay. Estamos hablando de lo que sea. Por eso hay que extremar precauciones. En cambio, cuando uno presenta un cuadro clínico severo, ahí es cuando tenemos la dificultad para respirar. La pérdida del apetito le puse un asterisco porque eso es variable. Yo, por ejemplo, me dio un caso leve, no comí en una semana. Hay gente que al contrario le da un hambre impresionante. Hay gente que igual que siempre. Por eso les comento que es variable. Pero en los cuadros graves hay problemas para respirar, hay cuadros confusionales, dolor persistente de pecho o en la espalda y sobre todo la fiebre que nomás no baja. Es una fiebre terrible la que les da. Hay algunos otros síntomas como irritabilidad, desmayos o convulsiones, cuadros de ansiedad y depresión, alteraciones del sueño o lesiones neurológicas diversas, como cuáles. Puede haber infartos cerebrales, puede haber derrames cerebrales, puede haber infecciones en el sistema nervioso central. Son muchos cuadros, son los más raros. Gracias a Dios son los más raros, pero sí pueden llegar a pasar. Ahora, algo que me gustaría dejar en claro, ¿cuál es la diferencia entre cuarentena y aislamiento? Y básicamente se refiere a los que están enfermos y los que no. Podríamos decir que en este momento toda la población mundial se encuentra en cuarentena, lo cual es restringir actividades y o separarse de las personas que supuestamente no están enfermas, pero podrían estarlo. Y el aislamiento es separar a personas que tienen síntomas compatibles con COVID o que ya están confirmados con COVID para evitar la propagación del virus. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Todos estamos en cuarentena, pero solo los enfermos estamos aislados. Ahora, ¿qué va a pasar si me infecto? Ok, un día llego a mi casa del trabajo, me empieza a doler el cuerpo, me siento muy cansada y como que no tengo ganas de comer. No se estrese, el 80% de los casos son leves. El 80% de los casos son leves, le va a dar su cuadro gripal que ya vimos y eventualmente se va a recuperar. El 20% restante van a requerir oxigenoterapia, es decir, apoyo con oxígeno que pudiera ser en casa. Hay mucha gente que se está tratando en su casa con éxito. Podríamos tal vez decir que son cuadros de leve a moderado, pero un moderado leve. Y el otro 5% van a requerir de cuidados críticos. Estoy hablando de atención intrahospitalaria y probablemente intubación. Ahora, esta enfermedad nos va a traer complicaciones a corto y a largo plazo y todas van a tener una gravedad variable. Por ejemplo, una complicación a corto plazo es un infarto cardíaco o cerebral. ¿El COVID te puede dar eso? Sí. Una complicación a largo plazo puede ser fibrosis pulmonar. Eso todavía está por verse. Una cosa es salir de la enfermedad actual y otra cosa es ver cómo vamos a quedar en un futuro. Son cosas que también tenemos que plantearnos y por eso hay que protegernos. Esta es una lista de cuidados que yo le doy a todos mis pacientes. Son todos los cuidados que siempre les doy para cualquier gripa. Si quieren hacerlo en screenshot, si quieren tomarle foto con el teléfono, les va a servir. Evitar alimentos y bebidas frías.
Lo frío aumenta la irritabilidad en la garganta. Hay que beber mínimo 1,5 litros de agua natural al día, sobre todo aquellos que presentan diarrea, porque me han llegado muchos casos de COVID que se quejan mucho de dolores de cuerpo, que se le tuercen las manos, es deshidratación. Su cuerpo, en el grado de enfermedad, requiere de una mayor cantidad de líquidos y azúcar. Por favor, manténganse hidratados. Hay que reponer todos los líquidos que se pierden. Si sale 1 litro, tiene que entrar mínimo 1 litro, si se puede un poco más. Por favor, no beban refrescos, no beban café, no beban alcohol, ni bebidas energetizantes o jugos procesados. Todo ello no les va a beneficiar. Prefieran agua, té de limón con miel. La miel les va a ayudar mucho con la garganta. O sueros de grado médico. No Gatorade ni Powerade. Sueros de grado médico. Necesito que se laven los dientes después de cada comida. Posteriormente pueden hacer un enjuague bucal con bicarbonato. ¿Cómo con bicarbonato? En un vaso con agua, media cucharadita de bicarbonato, lo revuelven y con eso se hacen gárgaras por 30 segundos. Los 30 segundos no tienen que ser seguidos, se pueden ir de 5 en 5 o de 10 en 10, lo que ustedes toleren. Hay un medicamento que se llama Bantal, es benzidamida. Es un analgésico, antiséptico y desinflamatorio de la garganta. Si usted está en posibilidades de comprarlo, lo puede comprar. Si no, el bicarbonato le va a ayudar. Esto es muy importante. Y estos son los cuidados que deben de tener con cualquier fiebre. Fiebre por diarrea, fiebre por dolor de oído, fiebre por orina, fiebre por cualquier causa. Estos son los cuidados que deben de tener por cualquier fiebre. En caso de tener una temperatura igual o mayor a 37.6 grados, eso ya es temperatura alta. Hay que tomar paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, lo que sea que tenga para la fiebre y meterse a bañar por 20 minutos contados con agua tibia, no hirviendo ni helada. Si usted no vive solo, si vive con alguien, pídale a otra persona que se descubra el codo y meta el codo a la regadera. Si la temperatura con el codo la percibe agradable, es decir, que no queme y que no esté helada, es la temperatura correcta para que usted se meta a bañar. Con el codo, no con la mano. Después de los 20 minutos hay que volver a tomar la temperatura para corroborar que ésta sí haya bajado. Otros cuidados en casa. Si no pueden comer, los líquidos los van a tolerar. Por favor, beban suficientes líquidos. Les recomiendo miel virgen o sueros. Y coma lo que usted pueda. Yo entiendo que mucha gente no va a querer comer. Coma lo que pueda, tan seguido como pueda. Dicen que esta dieta del COVID es fabulosa. Tengo un amigo que bajó 16 kilos. No se la recomiendo, es lo más horrible que uno podría hacer. Ahora, si usted tiene dolor de cabeza, puede ser por dos cosas. La primera, o tiene azúcar baja de que no ha comido y no ha bebido, aparte de la deshidratación, o tiene fiebre. Por favor, váyase a un cuarto oscuro y silencioso, revísese la temperatura. Si tiene la temperatura alta, hay que iniciar el protocolo de disminución de temperatura que les mostré en la diapositiva previa. Y si su temperatura es normal, por favor, beba su té con miel azucarada, beba su suero y créame que le va a ayudar. Si aparte ya le tocaba su paracetamol y se lo puede tomar, le va a ayudar. Pero tiene que tomar una bebida dulce o el medicamento. Ahora, aislamiento. ¿Cómo me voy a aislar?
Si yo estoy enferma y vivo con otras personas, yo debo de usar cubrebocas fuera de mi habitación. De preferencia que todos en la casa, fuera de sus habitaciones, lo usen. No andar brincando de habitación en habitación. Hay que diferenciar las áreas comunes de las no comunes. Hay que tener las ventanas, ahorita con el frío va a estar bien cañón, pero hay que tratar de tener la casa lo mejor ventilada posible. La persona que esté contagiada únicamente va a usar un juego de cubiertos y o desechables para comer y va a comer dentro de su habitación. Dentro de su habitación se puede quitar el cubrebocas, puede hacer su vida normal, pero cada vez que vaya a salir o al baño o que necesite hacer algo, tiene que ponerse el cubrebocas, lavarse las manos y ya después de lavarse las manos, tocar superficies. Ahora, si tiene basura dentro de su habitación, al momento de cerrar la bolsa, por favor que rocíe la bolsa con cloro o alcohol al 70% y la persona que vaya a sacar la basura, que se lave las manos después de manipularla. Cuando la persona contagiada vaya a ir al baño, a la regadera o a hacer sus necesidades, tiene que avisar a todos los miembros de la familia y acudir solo y tiene que usar cubrebocas. Reitero, afuera de su habitación tiene que usar cubrebocas. Únicamente se va a retirar su mascarilla en la regadera. Sale de la regadera, se seca y ya se vuelve a poner el cubrebocas. Otra recomendación, evite hablar. Cada vez que habla, expulsa el virus. Evite hablar por protección de su familia. Hable dentro de su cuarto. Afuera, evite hablar. Esta es una de las diapositivas más importantes de todas y les quiero pedir que le tomen foto, un screenshot o lo que sea. Estos son datos de alarma. ¿Qué significa un dato de alarma? Que si aparece cualquiera de ellos, ahí sí tienen que ir a hospital, sí o sí. Si me duele la cabeza y la garganta, no es necesario que vayan a hospital. Si te estoy vomitando, no es necesario que vaya a hospital. Es que me duele mucho el cuerpo y no estoy a gusto y me quedé afónico. No es motivo para ir a hospital. Toda la gente que va a hospital por esos motivos, espero que solo sea por su incapacidad, que a ellos sí se les debe de dar incapacidad por eso. Pero si usted es jubilado, si no requiere la incapacidad y puede comprarse su paracetamol, le pido que no sature los servicios de urgencias, porque una persona que le falta el aire va a tener su atención retrasada por atenderlo usted. Ahora, adjunté estas dos fotos porque son herramientas que toda familia debe de tener en la actualidad. Todos en la casa deben de tener un oxímetro de pulso, que es la imagen que tienen acá, y deben de tener un termómetro. Repito, actualmente en todas las casas debe de haber un oxímetro de pulso como el de la foto y debe de haber un termómetro en todas. Es una herramienta indispensable para saber quién va a hospital y quién no. Les voy a explicar por qué. Me han llegado muchos pacientes o con crisis de ansiedad o con no sé qué cosas que dicen que les falta el aire, yo no les pone el aparato y están saturando el 95%. Les explico. La saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Una persona totalmente sana, sin ninguna enfermedad, sin ser fumador, sin nada,
tiene más de 95. Habrá algunos casos excepcionales que tengan 94, 93. Pero un COVID que tiene menos de 90 debe de estar en hospital. 88, 87, 80, no se digan los que vienen con 60. Deben de estar en hospital aunque lo vean bien, aunque no esté tosiendo, aunque no tenga fiebre. Solo por tener menos de 90 debe de estar hospitalizado porque estamos hablando de una patología pulmonar severa, severísima. Y deben de tener termómetro para estar monitorizando la temperatura en la casa y estar dando los cuidados para la temperatura. Eso es muy importante. Esas dos cosas todos lo deben de tener en su casa. Si no lo tienen, métanse en los mercados de Juárez. Ahorita están vendiendo oxímetros a lo bárbaro. Cuando lo vayan a comprar, pregunten si le incluye las baterías o no, porque muchos los están vendiendo sin baterías y después el que batalla es usted. Otra recomendación, lean el manual. Por favor, lean el manual que viene en todas las cajas del oxímetro. Les voy a explicar algunas maniobras correctivas del oxímetro. Yo aquí tengo uno. Este es un oxímetro. A todas las mujeres, para empezar, córtense las uñas y quítense el esmalte. Si tiene gelish y datos de alarma, quítese el gelish y quítese el esmalte. Este aparato funciona con luz infrarroja y el gelish y el esmalte no permiten el paso libre de estos rayos. Si usted es mujer, córtese las uñas y despínteselas. Le va a salvar la vida. Cuando usted no tenga factores de riesgo, que nunca se vaya a contagiar por COVID, póngase las uñas que quiera. Ahorita no. El aparato se abre y se debe de colocar el dedo hasta el fondo. Si usted pone el dedo nada más la puntita o a la mitad, no va a servir el aparato. Tiene que estar el dedo hasta el fondo. Ahora, si usted el aparato lo va a usar al aire libre, fuera de su casa, yo le recomiendo que la persona que esté midiendo haga como una casita. ¿Sí lo ve? Así una casita al aparato, que lo tape por los lados, porque a veces la luz que entra por los lados borra las líneas infrarrojas y no da medidas exactas. Otra, a la persona que usted le vaya a medir, no le ponga el aparato en el dedo y que lo tenga al aire. Por favor, pídale que apoye la mano sobre una superficie y que no esté moviendo ni la mano ni el dedo, porque con el movimiento del dedo se altera el sensor y no nos da medidas exactas. A grandes rasgos son las recomendaciones que les puedo dar. Por favor, lean el manual, les va a servir. Otro dato de alarma es la sensación de falta de aire constante, siempre y cuando esté apoyado de una saturación de oxígeno menor del 90%. Si usted o su familiar no tienen las posibilidades de comprarse este aparato, yo entiendo que es un poco costoso. Si le falta el aire, vaya a que lo revisen. No lo dude, vaya. Si tiene temperatura alta que no disminuye con el medicamento ni con el baño, empieza a desvariar, empieza confuso, váyase al hospital. No se espere. Que no puede tomar ni agua, que todo lo vomita, ya tiene 2 días sin agua ni comida, váyase al hospital. Váyase, porque si no lo mata el COVID, lo va a matar la deshidratación y el hambre. Vaya a hospital. Si usted tiene alguna enfermedad y no está produciendo orina, eso no es normal. Todos debemos de estar orinando. Si usted no produce orina, váyase a hospital.
Si usted se desmaya o presenta convulsiones, vaya a hospital. No lo dude. Por favor, no retrasen la atención médica. Ahora, mi familiar tiene datos de alarma. ¿Qué voy a hacer? Primero, recuerden las preguntas que hicimos antes. ¿Tengo servicio médico? ¿Dónde tengo servicio médico? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué me tengo que llevar? Si tengo IMSS o si tengo ISSSTE, pues tengo que agarrar mi cartilla. Es mi identificación. Así que ahí van a tener la cartilla lista junto con su identificación, lo agarran y se van. Tengo servicio médico, un seguro de gastos médicos mayores, voy a agarrar mi póliza, voy a agarrar mi identificación y me la voy a llevar. Necesito una ambulancia, voy a marcar a los números de la ambulancia que tengo y voy a pedir la ambulancia. Tengan a un familiar o a un amigo que les pueda ayudar, de preferencia uno que ya se haya contagiado o alguien que no tenga factores de riesgo. ¿Por qué? Ya me tocó una señora embarazada transportando un COVID positivo por todo Ciudad Juárez. Actualmente, lo vamos a ver más adelante, el COVID es la principal causa de muerte en embarazadas. Por favor, intente que sea una persona con muy pocos factores de riesgo o una ambulancia el que le transporte por su seguridad y la de otros. Recuerde el plan que había trazado, que no se lo olvide. Acuda a su unidad médica con todos los documentos que le vayan a pedir. Repito, si es IMSS o ISSSTE, lleve su cartilla y una identificación. Si es un servicio particular, lleve su póliza y lleve una identificación, que es lo mínimo que le van a pedir. Ahora, si usted tiene cualquiera de los datos de alarma, hágaselo saber a los médicos y a las enfermeras. No es lo mismo que llegue alguien diciendo me falta el aire a que llegue alguien diciendo estoy saturando al 88%. Falta de aire tengo yo cuando camino 2 cuadras. Saturación del 88% solo lo tiene un COVID grave. Por favor, si tiene cualquiera de estos datos de alarma, hágaselo saber a las enfermeras y a los médicos. Créame, le van a hacer caso. Esto es muy difícil, pero es algo de lo que tenemos que hablar. Y es que a veces no va a haber camas. Si no hay camas y es el único hospital al que usted puede acudir, va a tener que esperar. Sinceramente y de forma particular, es lo que yo le recomendaría. Que espere a que haya un lugar y que usted pueda entrar. ¿Por qué? Hay gente que se desespera, se regresa a la casa, se le pone más grave el familiar y o se le muere en la casa, o se les muere en el trayecto, o llegan peor a hospital y siguen sin camas. En estos tiempos estamos viviendo una situación muy difícil en donde uno como médico tiene que empezar a tomar decisiones. En la guerra hay 2 escenarios. Uno, donde tienes todos los recursos disponibles y otro, donde no tienes recursos. Cuando tienes todos los recursos disponibles, atiendes primero al más grave y después al menos grave. Cuando no tienes todos los recursos disponibles, atiendes al menos grave y al que ves con mayores probabilidades de sobrevivir. Por favor, no nos hagan tomar esa decisión. Yo ya lo hice y es lo más difícil que he tenido que hacer en toda mi vida. Nunca pensé que iba a vivir esto. Por favor, no nos hagan esto. Entiendo el dolor que esto pueda ocasionar,
por favor, busquen atención médica temprana. No se queden con su familiar. No quieran arreglar ustedes las cosas. Busquen a un profesional. Busquen a alguien con experiencia. No se queden el paciente en la casa. En cuanto vean un dato de alarma, váyanse a un hospital. Entre más se retrase la atención médica, peor es el pronóstico, mayores las complicaciones y mayor el riesgo de muerte. No retrase la atención médica suya o la de su familiar. Ayúdenos. Necesitamos su ayuda. Nosotros los médicos, enfermeras, laboratoristas, radiólogos, intendentes, personal administrativo, todos los que estamos en hospital, necesitamos la colaboración de toda la gente. Necesitamos su apoyo y la principal forma en la que nos pueden apoyar es no saturando los servicios de salud con cosas innecesarias y no retrasando la atención médica de los pacientes graves. Para eso están los datos de alarma que les di. Cualquiera de ellos deben de ir a hospital. Por favor, acaten las indicaciones que le da el personal de salud. Hablen con ellos. Somos seres humanos, los entendemos. No queremos hacerlos sufrir. A veces no tenemos con qué atenderlos, no tenemos camas. Yo he tenido que rechazar pacientes porque no hay ni tomas de oxígeno, ni sillas, ni camas donde ponerlos. No hay con qué. Por favor, no nos agredan. No es nuestra culpa. Y si no los atendemos, no es porque no querramos hacerlo, es porque no tenemos con qué. Asimismo, si ustedes desean donar equipo de protección personal, cubrebocas, gogles, batas desechables, overoles, en cualquier hospital van a ser bien recibidos. En todas partes nos falta. Somos seres humanos, nos deshidratamos, nos da hambre, también nos mareamos. Tengo compañeros que pasan más de 6 horas seguidas sin poder orinar, sin beber agua, se deshidratan previamente para que a media jornada no les den ganas de orinar y puedan quedarse con los pacientes graves. Yo misma lo he hecho, ya me dio una infección en un riñón por eso. Todos estamos haciendo muchos sacrificios por ayudar a la gente. Si ustedes, yo sé que es muy difícil y yo sé que son tiempos difíciles, que la economía está mal. Si está en la posibilidad de ustedes adoptar un hospital y cada cierto tiempo donar dulces, aguas, sueros, lo que se pueda, créanme, van a ayudar indirectamente a un hospitalizado. Y se les va a agradecer mucho. Ahorita es lo que se necesita. Ahora, muy importante cómo hacer un diagnóstico. Yo les puedo decir, el diagnóstico más importante es el clínico. ¿Por qué? Me van a decir, no, pues es que la PCR, es que la radiografía, las radiografías y cualquier laboratorio no son exactas. No es exacto. Cuando la gente llega y me dice, aquí traigo mi prueba, soy positivo, necesito saber cuál prueba. Ahí les va. Ahí donde dice laboratorial hay 2 tipos de prueba. Una que se llama PCR, que es la que te hacen tomando una muestra de moco nasal o orofaringia, que es en la nariz o en la boca. Y hay pruebas inmunológicas que se han popularizado mucho, que son las muestras de sangre o pruebas rápidas. Desde ahorita les digo, no gasten su dinero en pruebas rápidas. Las pruebas de sangre no sirven. Las pruebas de sangre no sirven. Lo voy a repetir. Las pruebas de sangre no sirven. Las pruebas de sangre dan muchas reacciones falsas. Es decir,
el 80% de los adultos ya tuvimos una infección por un coronavirus previo. ¿Qué tipo de coronavirus? Yo no lo sé. Y si me sale positivo por otro coronavirus, yo me estoy confundiendo con el actual. Ahora, las pruebas inmunológicas empiezan a dar positivo si es que son específicas para el SARS-CoV-2 de 2 a 3 semanas después de la infección. Así que si ustedes traen gripe y se hacen una prueba de sangre y les sale negativa, no quiere decir que no tengan la infección por COVID, porque esas pruebas ni siquiera van a dar positivo en ese momento. Ahora, la PCR. La PCR actualmente es la prueba más exacta que tenemos, pero no es 100% exacta. En un 20% de la población que tiene COVID sale negativa. No hay que confiarnos en un PCR. Un PCR positivo, ahí no hay duda, pero un PCR negativo no hay que creerle si tenemos síntomas compatibles. Reitero, la clínica o los síntomas son el mejor método diagnóstico. Ahora, hay mucha gente que sobre todo llega a los hospitales y exigen al menos una radiografía. Yo no le tomo radiografía a mis pacientes a menos de que en la exploración física pulmonar yo encuentre datos compatibles con neumonía. Hay ciertas maniobras que hacemos los doctores para explorar los pulmones para buscar neumonía. Si los pacientes tienen una saturación de oxígeno normal y los pulmones suenan normales, no hay razones para hacerse ninguna radiografía. Nada más se van a estar radiando de oxígeno, gastando el equipo y van a estar... No tiene sentido. Asimismo, la radiografía es el método de imagen menos exacto para valorar el COVID. El método más exacto no para valorar COVID, sino para valorar lesiones pulmonares es la tomografía de tórax. La tomografía de tórax no nos dice si una persona tiene COVID o no. La tomografía nos muestra si hay o no lesiones pulmonares, qué tipo de lesiones pulmonares y si estas son compatibles con COVID o no. Eso lo quiero dejar muy en claro. ¿Cuándo les recomendaría hacerse una tomografía? Cuando usted, si ahorita que está sano, tiene una saturación de más del 95%, y después tiene síntomas gripales y esa misma saturación le baja a 93, a 92 o a 91, aunque no sea menos de 90, yo le recomiendo que se haga la tomografía si está en sus posibilidades. La tomografía es cara, tiene un valor aproximado entre 5,000 y 6,000 pesos y yo entiendo que no todos se lo puedan permitir. No vayan a salir corriendo a hacerse tomografía todos. Les repito, la tomografía únicamente si usted tenía más de 95% de saturación y días después de empezar con síntomas gripales, baja a 93, 92, 91, acompañado de los otros síntomas como dolor de pecho, tos, fiebre, todo eso. Ahí claro que justificamos una tomografía. Ahora, el tratamiento médico solo va a ser en sintomáticos. Me ha llegado mucha gente que dice, oye, es que tuve contacto con una persona con COVID ayer. Y luego, ¿tienes síntomas? No. ¿Qué me vas a dar? Pues nada. No te duele la cabeza, no te duele el cuerpo, no te duele la garganta. No hay que dar nada. Si no hay síntomas, no hay tratamiento. No es necesario dar nada. A lo mejor ni se contagiaron de nada. A lo mejor fue cualquier cosa y ya, o sea, mientras no haya síntomas, no hay que dar ninguna clase de medicamento.
Y en todo caso, si empiezan con síntomas, el único tratamiento que yo les puedo decir que compren inmediatamente es el paracetamol. El único. No requieren más que la hidroxicloroquina, que la ivermectina, que la citromicina, que no hay estudios. Yo no lo puedo recomendar. No les puedo decir, sí, vayan y cómprense toda la citromicina, cómprense la ivermectina, la nitazoxanida, la aspirina. Yo no lo voy a hacer porque ya hay muchos estudios donde se muestra que no hay beneficio. Si usted confía en un médico y se los da, respete ese médico y ese médico que le dé seguimiento. Por favor, no vaya a una farmacia a que le suelten la medicina y luego ya no vuelva con ese doctor. Yo le sugiero que si tiene síntomas, tome un médico que le pueda seguir su caso y ver cómo evoluciona, que se haga responsable de usted y que pueda seguir visitándolo, que le dé seguimiento a su caso y que esté monitorizando sus datos de alarma y le ayude. No nada más es ir como a la tiendita por una receta y ya que sigue en la casa, no es el sistema de salud que le recomiendo que tenga. Ahorita, lo único que yo le puedo recomendar que tenga en la casa y que empiece en cuanto tenga síntomas es el paracetamol, siempre y cuando no tenga usted ninguna reacción alérgica al mismo. Reacciones alérgicas son comezones, aparición de sarpullido o falta de aire, que sienta que se le cierre la garganta. Si no tiene nada de eso, vía libre. El paracetamol no se combina con alcohol. Y quiero dejar muy en claro algo. En la actualidad no existe el tratamiento para la infección por SARS-CoV-2. No existe tratamiento para infección para SARS-CoV-2. Repito, en la actualidad no hay un tratamiento establecido para el SARS-CoV-2. No es como la influenza que teníamos el oseltamivir. Todos me decían, pero ¿por qué con la influenza no pasó esto? Pues porque para eso sí teníamos medicina, para eso sí tenemos vacuna. Ahorita no hay. Si no hubiéramos tenido vacunas, si no hubiéramos tenido medicinas, la influenza sería ahorita otra pandemia como la de nosotros. Nada, todos nos pasó por el arco del triunfo porque tuvimos medicamento en el 2012, pero ahorita no hay, no existen medicinas. Eso sí téngalo muy en claro. Si le dicen con esto te vas a curar, es mentira. No hay un tratamiento para la infección para SARS-CoV-2 en la actualidad. Yo les voy a recomendar un tipo de suplementación. Esto es totalmente opcional para el que quiera. A mí me ayudó mucho. ¿Por qué? Por todos los micronutrientes que tiene. Hay muchos estudios que están hablando de los beneficios de la vitamina D, de la vitamina C, y no se diga de los antioxidantes. Si a alguien le interesa, ahí están. El producto se llama Biomega, 2 cápsulas cada 12 horas en COVID. Proflavanol, 2 tabletas cada 12 horas en COVID. Los Essentials, 1 tableta cada 8 horas. Y los de abajo son opcionales porque esos son gringos. La vitamina D, que la puedo conseguir cada 12 horas. Y el Booster C, 1 tableta efervescente cada 12 horas. En caso de COVID. En caso de que no tenga COVID, yo le recomiendo que se los tome porque le van a hacer bien a las dosis en las que viene el frasco. Ahora, hay situaciones especiales. Repito, los niños son grandes transmisores de la enfermedad. El niño no se enferma, el niño no se muere, al menos no en la misma proporción que el adulto.
Con el niño nos podemos quedar más tranquilos. A mí me preocupan más los adultos en edad laboral, que son los que se están complicando y muriendo. Otro dato muy importante, los niños menores de 2 años no usan cubrebocas. No le ponga cubrebocas a su niño menor de 2 años. Los menores de 2 años no regulan la ventilación como lo hacemos usted o yo y se pueden ahogar. Todos los niños menores de 2 años no usan cubrebocas. Y desde ahorita les digo, un niño no tiene absolutamente nada que estar haciendo en la calle en tiempos de pandemia. No tienen que estar en el parque, no tienen que estar corre y corre. Ahorita no. Busquen actividades para hacer en la casa. Ahorita un niño no tiene absolutamente nada que estar haciendo en la calle y los niños son grandes transmisores. Ahora, las embarazadas son una población de alto riesgo. Si usted está embarazada o planea embarazarse, extreme precauciones. En la actualidad, el SARS-CoV-2 es la principal causa de muerte en embarazadas en nuestro país. No se ponen graves, se mueren. Extreme precauciones. Y no solo se muere la mamá, también se muere el bebé. Las mujeres embarazadas, ahorita la principal causa de muerte, más que la hipertensión, más que la preeclampsia y más que los sangrados, son las infecciones por SARS-CoV-2. Si usted está embarazada o planea embarazarse, tome sus precauciones. Nosotros llamamos crónico-degenerativos a todas esas personas con enfermedades crónico-degenerativas como lo son diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Por favor, controle sus enfermedades. Se le va a ir la vida en eso. Eso de que de algo nos tenemos que morir, discúlpenme, pero no se mueren ni bonito ni rápido. Es un sufrimiento espantoso, horrible y muy lento. Y nadie se quiere morir así, ni solo. Por favor, bajen de peso, modifiquen su dieta, hagan ejercicio en casa. Hay muchos tutoriales en YouTube de cómo hacer ejercicio en casa. Por favor, ahora es el momento para controlar sus enfermedades. Si tiene diabetes, busque un especialista en diabetes para que le arregle su azúcar. Si tiene presión alta, vaya con un especialista en presión alta que le controle su presión. Ahora es cuando lo tiene que hacer. Si usted padece de alguna enfermedad autoinmune, discúlpeme, no le puedo ofrecer información. Nadie sabe cómo actúa en estos pacientes, no hay muchos estudios y está fuera de mis capacidades darles información de ese tipo. Pero lo que sí les puedo decir es que son población en riesgo, con alto porcentaje de complicaciones. Por favor, extremen precauciones. Aquí hay algunos mitos que encontré y que me gustaría aclarar. Los suplementos de vitaminas y minerales no curan el COVID. Recordemos, no hay tratamiento efectivo para la infección para SARS-CoV-2 en la actualidad. ¿Hay que ponerse mascarilla para hacer ejercicio? No es necesario, pero sí hay que mantener la distancia. Entre mayor distancia tengan, menor riesgo, porque hay microflush en el aire. ¿Puede transmitirse el COVID por los zapatos? No hay estudios que hablen de eso, pero si los niños o los bebés andan gateando en el piso y llevan todas las cosas que hay en sus manos y se las meten a la boca, pudiera haber un factor de riesgo ahí.
Ahora, el uso prolongado de cubrebocas no provoca intoxicación por dióxido de carbono ni baja el oxígeno en la sangre o causa hipoxia. Hay gente que sí tiene crisis de ansiedad por uso de cubrebocas, que siente que se ahoga, pero no pasa nada. El cubrebocas no daña a nadie. Si lo tiene puesto un día entero, no le va a pasar absolutamente nada. Si se queda dormido con el cubrebocas, no le va a pasar absolutamente nada. Recordemos, la única contraindicación para el cubrebocas es tener menos de 2 años. Nada más. Ahora, la mayoría de las personas que contraen COVID se recuperan. Recordemos, el 80% de los casos son leves. Hay gente que ni siquiera muestra un solo síntoma. Y actualmente no existe ningún medicamento autorizado para tratar o prevenir el COVID. No existe. Que el dióxido de cloro, que la citromicina, no hay nada demostrado médicamente. Eso quiero que lo entendamos. Añadir picante a las comidas no previene ni cura el COVID. Las moscas domésticas no transmiten el COVID. Pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre la piel o introducirse al cuerpo no protege contra el COVID. Repito, tomar dióxido de cloro no protege contra el COVID. Si tomas dióxido de cloro no quiere decir que no te vaya a tocar el COVID. Beber metanol, etanol o lejía, el etanol es alcohol. No previene ni cura el COVID. La red 5G de telefonía no propaga el COVID. El COVID es un virus que no tiene nada que ver con las señales de teléfono. Hay una prueba que no sé de dónde sacaron, que de las máquinas, no sé, que están diciendo que si aguanta la respiración más de 10 segundos sin toser y sin que te falte el aire ya no es COVID. Es mentira. A mí nunca me dio fiebre, nunca me faltó el aire, pero sí cursé con COVID. Lo estoy cursando. Esas pruebas que aguantar el aire y todo eso no sirven. No quiere decir que no tengas COVID y no quiere decir que no tengas ninguna otra enfermedad pulmonar. El clima no mata el COVID, que se hace frío, que se hace calor, que ahorita con el frío se muere todo. No, eso no influye ahorita. Bañarse con agua muy caliente o muy fría no previene la infección. El COVID no se transmite por mosquitos. No se puede matar el COVID con secadora de manos. No se deben de usar lámparas ultravioletas sobre la piel. Sobre los objetos lo entiendo que lo quieran usar, es una moda de la que ya hablamos. Pero sobre la piel los rayos ultravioleta causan cáncer de piel. Por favor, no los usen. Los termómetros sin contacto, como los infrarrojo, no detectan el COVID. Detectan si hay temperatura alta o baja, pero no nos dicen si hay COVID o no. Ahora, ¿las vacunas actuales nos protegen contra el COVID? No. La vacuna de la influenza protege contra la neumonía por influenza. La vacuna del neumococo actúa contra el neumococo o Streptococcus pneumoniae. No existe la vacuna contra el COVID, así que no es posible. ¿Conviene enjuagarme la nariz con solución salina para prevenir el COVID? No te sirve para prevenir el COVID, pero sí te puede ayudar a que combata las secreciones nasales y a sentirte mejor. ¿Comer ajo previene la infección por COVID? No.
Recordemos, no hay ninguna maniobra o medicamento que nos ayude a prevenir el COVID más que las 3 que les dije. Lavado de manos, distancia social y uso de cubrebocas. Ahora sí, sesión de preguntas y respuestas. Antes de esto, yo quisiera hablar de las incapacidades. Muchos me han preguntado qué pasa con las incapacidades. Por ley, en el IMSS tienen derecho a descanso 10 días. Acabo de tomar un curso y en el curso decía que en la ley del IMSS los ampara 10 días. Por lo general están dando 14. Después del 14º día, es necesario estar yendo a consulta y el médico va a valorar si es necesario extender la incapacidad. Pero si usted está en condiciones de laborar, debe de ir a laborar siguiendo las mismas medidas. Distancia social, lavado de manos y uso de cubrebocas. Las mismas medidas que para cualquier persona que nunca ha tenido infección por SARS-CoV-2. Yo entiendo que a lo mejor se sientan cansados, yo entiendo que a lo mejor continúan con dolores de cabeza, pero legalmente es lo más por lo que puede responder cualquier instituto. Eso incluye el ISSSTE, a menos de que el estado general sea muy grave o que tengan alguna patología como neumonía y que de esa neumonía no se hayan recuperado. Hay veces en las que van con síntomas gripales y al principio solo se les dan 2 o 3 días de incapacidad. Si avanzan los síntomas, si pierde el gusto, si pierde el olfato o si continúa sintiendo mal de esos 3 días, tiene que regresar a la consulta para ser revalorado y buscar esa incapacidad. ¿Por qué? Porque de lo contrario usted puede seguir contagiando a más personas. Es necesaria esa revaloración. De ahí en adelante, por el momento, por mi parte es todo. Si tienen cualquier otra duda, estoy abierta a una sesión de preguntas y respuestas que vamos a responder con mucho gusto. Hay una primera pregunta, Ale. Sí. Dice, ¿se recomienda la vacuna de la influenza aun cuando ya se tuvo COVID y actualmente ya se es negativo? Hay que valorar cuánto tiempo ha pasado desde el COVID. Por lo general se recomienda de 2 a 3 semanas después de estar totalmente curado. Si su prueba ya es negativa, definitivamente y se siente muy bien, ya normal, sin síntomas, definitivamente le recomiendo que se ponga la vacuna de la influenza. Claro que sí. La respuesta es sí. ¿Qué dosis es la recomendada para la toma del paracetamol? Si es un niño menor de 12 kilos, menor de 12 años o 40 kilos, hay que ajustar la dosis acorde al peso del niño. Si el niño tiene más de 12 años o 40 kilos de peso, ya es dosis de adulto, que son 500 miligramos cada 6 horas. Perfecto. Dice por aquí, quiero que toda mi familia nos pongamos la vacuna de la influenza, pero me da miedo ir al hospital o clínica donde más la estén poniendo. Yo les recomendaría llamar a la secretaría, ¿cómo se llama? A la jurisdicción sanitaria número 2. Si se meten a Google, ahí está el número de teléfono. Por ejemplo, se estuvieron poniendo en el Pueblito Mexicano, que no es un hospital, son las oficinas. Hoy se pusieron en rectoría, si mal lo recuerdo, de la UACJ. Y otra cosa que pueden hacer es descargar una aplicación que se llama Radar Sí Salud. Radar, la letra C, la letra I, Salud. Radar Sí Salud. Esa aplicación tiene todos los centros de salud y todos los hospitales que hay
en todo el país y ahí vienen los números de teléfono y pueden llamar. Y ahí mismo en muchas unidades de salud les pueden decir, aquí la ponemos, aquí no, en qué horario. Pueden preguntar si hay mucha gente o no, ahorrarse las filas y ponerse la vacuna. Muy bien, gracias. Dice, las personas que fuimos sospecha de COVID, ¿qué tan propensos a volver a contagiarnos? Igual que todos. Últimamente se han estado describiendo muchos casos de reinfección. Si ya te dio, nadie sabe con exactitud cuánto tiempo duran los anticuerpos y todos en cualquier momento tenemos potencial riesgo de reinfección en cualquier momento. Así que hay que seguir cuidándonos hasta que salga una vacuna efectiva. Muy bien. Siguiente, dice, ¿cuántos días deben quedarse en casa las personas que tuvieron COVID? Preferentemente 3 semanas. Si usted trabaja, únicamente le van a dar 2 semanas. Esa semana restante hay que extremar precauciones. Y ya después hay otra recomendación que empezó a circular a principios de mayo, junio más o menos, que era mantener el aislamiento 3 semanas después de haberse recuperado de todos los síntomas, porque era el tiempo promedio en el que un estudio chino la gente seguía expulsando el virus. La mayoría, después de las 3 semanas, ya no expulsaba el virus y por lo tanto disminuía la probabilidad de contagio. 3 semanas después de haberse curado, de ya no tener síntomas. Muchos vamos a tener que trabajar antes, así que hay que mantener los cuidados. Distancia social, uso de cubrebocas, lavado de manos. Si tiene que comer con sus compañeros, coma a una distancia mayor de 2 metros y evite hablar. Muy bien. Ahora, ¿los que tienen diabetes se pueden aplicar la vacuna de la influenza? Sí, todas las personas se pueden poner la vacuna de la influenza. Sobre todo se la tienen que poner los diabéticos. Ok. Si hay síntomas leves, se recomienda el uso de nebulizadores y en caso de que afirmativo, ¿qué hay que ponerle al nebulizador? No se recomienda uso de nebulizador en casos leves. Okay. Déjame seguir leyendo. Si una persona de 50 años, diabética controlada, es COVID positiva, ya pasó todos los síntomas de pérdida de olfato, dolores musculares y huesos, agotada, etcétera, hace 15 días. Ah, no, eso que se me hace que era una respuesta. Ah, no, dice sí, pero ahora se sentía bien de todo, solamente le llegó una tos hace 4 días. ¿Recomienda la TAC? No, repito, las condiciones en las que yo tomaría en las que recomiendo la tomografía es cuando haya dificultad respiratoria y una saturación de oxígeno menor del 93%, siempre y cuando previamente haya sido alta. Es decir, hay adultos mayores, por ejemplo, que fuman y que ellos por sí mismos manejan una saturación de 92, de 91 y es normal en ellos. Pero si empiezan con los síntomas gripales y esa saturación empieza a bajar, ahí hay que tomar la tomografía. Si esta persona de 50 años se siente muy bien, come muy bien, ya no le duele nada, lo que yo le recomendaría es esperar 3 meses y después de 3 meses, ahora sí, tomar una tomografía, pero para ver cómo quedó. Si es que tuvo alguna lesión pulmonar y ver con qué se quedó, porque los diabéticos es muy fácil que te hagan neumonías. Entonces, si en un futuro, Dios no quiera, le llega a dar una neumonía, van a poder comparar la tomografía de este momento, es decir, dentro de 3 meses, con la neumonía del futuro y comparar qué le está haciendo esa neumonía en ese momento y qué es lo que ya tenía. Así que si su familiar está bien, espérese 3 meses y en 3 meses hágale su tomografía simple, no contrastada. Simple es suficiente. Y guárdela muy bien.
Es recomendable el uso es recomendable el lavado de víveres con cloro y agua cuando se traen del supermercado o de algún mini super, o qué se recomienda hacer para estar seguro de estar libre de posible existencia del virus en los víveres, como las latas, verduras, empaques. Yo la verdad todo lo lavo con agua y con jabón cuando voy al súper. Y si no lo puedo lavar con agua y con jabón, con las toallitas con cloro o el atomizador con alcohol. Definitivamente no hay mucha evidencia de que en la fruta vive el COVID o algo así, pero limpiar todos los artículos yo creo que es una muy buena práctica y ampliamente la recomiendo. Muy bien. ¿Una persona con lupus se puede poner la vacuna de la influenza? La verdad lo desconozco. Recomiendo que hablen con su médico especialista porque es necesario valorar cómo está el lupus en ese momento. Todas las personas con lupus deben de tener un reumatólogo o al menos un médico internista a cargo de ellos. Desconozco en qué situación está ese lupus, en qué fase está y por lo tanto en este momento yo no puedo opinar de eso. Recomiendo que Muy le bien, pregunten a su médico especialista a cargo. muy bien, muchas gracias. ¿La pérdida del olfato y gusto es un síntoma claro de COVID? Un amigo que está haciendo torrino acaba de mostrar un estudio donde la pérdida del olfato y el gusto tiene una sensibilidad, es decir, una exactitud del 52%. Entonces, yo me apoyaría de toda la clínica, del resto de los síntomas. Pérdida de apetito, dolor de cuerpo, fiebre, diarrea, conjuntivitis. No solo me guiaría por la pérdida del olfato o del gusto. Sí ayuda mucho, pero no lo es todo. Recomendaría que fueras con tu médico y te haga una valoración íntegra para poder tener un diagnóstico más específico. Muy bien. La misma persona que nos preguntaba de que si en casos leves podía usar el nebulizador, nos pregunta que si en casos graves sí se recomienda. Y en caso de que sí, ¿qué medicamento debe de aplicarse? En casos graves, te recomiendo que vayas a un hospital y valoren si tu caso puede manejarse en casa o no. Repito, no manejen nada en casa, sobre todo, bueno, no manejen los casos graves en casa. El retraso en la atención médica es la principal causa de complicaciones y muerte en los pacientes con COVID. No quieran jugarle a los doctores. Inclusive yo que soy médico, yo no me atendería. Yo en mi caso rápidamente le hablé a otro médico que considero que sabe más que yo al respecto y pedí asesoría. No se quieran hacer héroes, no se quieran hacer doctores. Busquen atención médica inmediatamente ante un caso grave. Si es necesario, repetimos los datos de un caso grave, que son falta de oxígeno, falta de aire, una saturación menor del 90%, que no esté comiendo ni bebiendo absolutamente nada, alteraciones neurológicas, convulsiones, desmayos. Cualquiera de ellos, no retrase la atención médica. Vaya a un hospital y ya en el hospital le dirán si se interna, si no se interna, si se compra el concentrador de oxígeno, si se nebuliza y con qué. Pero no retrasen la atención médica, por favor. Muy bien. Preguntan también si es normal que baje la oxigenación en la sangre después de haberse recuperado del COVID. Varía y necesitaríamos valorar el grado de daño pulmonar para determinar si es normal o no. Habríamos que ver qué tanto porcentaje de daño pulmonar quedó el paciente para ver si es compatible con la baja de oxígeno o no. Muy bien. ¿Las toallas con Lysol tienen la misma eficacia que las toallas con cloro? La verdad lo desconozco.
Lo desconozco totalmente. En las guías de práctica y en la OMS en ningún momento hablan de marcas. Desconozco cuáles son los componentes del Lysol. Yo, la verdad, en mi casa me ha pegado a lo de las normas y yo utilizo cloro y alcohol el 70%. Muy bien. Y una última pregunta, dice, mencionan que tomar vinagre ayuda a alcalinizar el cuerpo. ¿En verdad ayuda? No, no ayuda. Esas cosas de alcalinizar el cuerpo son mera charlatanería, son puras mentiras. No hay alimento o bebida que alcalinice o acidifique el cuerpo. La alcalinización o acidificación del cuerpo están bajo control de pulmones y riñones. Si sus riñones están bien y sus pulmones están bien, su cuerpo siempre tiene la misma cantidad de pH en la sangre, que lo normal es de 7.35 a 7.45, coma lo coma o tome lo que tome. El que le hable de alcalinizarse y todo eso es un charlatán y son mentiras. Muy bien. Bueno, siguen las preguntas, pero no sé si quieras seguirle, le paramos, tengo que ponerle la última. Yo estoy bien, yo puedo Ok, continuar. Sin muy problemas. bien. Dice, ¿después de cuántos días de contagiarse suelen presentarse los síntomas? Variable va desde el día 2 hasta el día 14. Muy bien. Es decir, si yo me contagié hoy, puedo mostrar síntomas pasado mañana o hasta dentro de 14 días. Ok. Muy bien. Viene también otra pregunta sobre el agua alcalina, pero yo creo que ya no nos metemos en el mismo tema. No, no sirve. Lo que no. Muy bien. Bueno, ya aquí parece ser que en el chat ahora sí ya se terminaron las preguntas, Ale, así es que yo creo que si tú no tienes por ahí en tu chat algunas preguntas, estaríamos finalizando. Y bueno, pues nada más agradecerte. Tú dime si tienes preguntas por ahí. Déjame ver. También Una por pregunta. ahí nos decían, sí. Dice, ¿es riesgosa la inyección de dexametasona 8 miligramos cada 12 horas? Riesgosa, pues si es alérgico a la dexametasona sí es riesgosa. Y la verdad no lo recomendaría sin supervisión médica. Los esteroides son peligrosos, sobre todo a largo plazo, y si no saben lidiar con los efectos secundarios, no recomiendo su uso. Recomiendo que sea bajo supervisión médica. Ale, en lo que sigues leyendo tus preguntas, ¿pudieras ponernos la slide de los suplementos? Por ahí preguntaron, nada más que yo fui la que contestó en el chat, y nada más para asegurarme que Sí, claro que sí. estuvo correcta mi respuesta. Sí, por supuesto que sí. Ahí, ¿sí se ve? Gracias. Ujú, Ahí está. Si muy toman bien. otra cosa, sin ningún problema, al menos les recomiendo Biomega, Proflavanol, Cell Essentials, que tienen todo lo básico para que tengan una buena nutrición y pues algo de gasolina para combatir el virus. No es la cura, no, no previene, no cura, no nada, pero en algo pueden ayudar las vitaminas. Muy bien. Bueno, pues ya, mucho agradecimiento ahí en el chat y yo pues básicamente quiero nada más darte las gracias pues por toda esta información que nos diste, que la verdad no es bonita, es muy directa, es real, es lo que está pasando, ¿verdad? Y ciertamente debemos de estar pues preparados, informados, entonces pues te agradecemos mucho
que nos pases toda esta información tan valiosa para que nosotros podamos, pues así, estar informados y saber actuar. Creo definitivamente que no debemos de paniquearnos, ¿verdad? Pero sí estar informados. Entonces, pues te agradezco muchísimo, Ale, el que hayas compartido con nosotros y que todos estemos aquí conectados. Tuvimos una afluencia amplia, estuvieron 108 personas conectadas y bueno, en el chat están dejando muchísimos agradecimientos. Por ahí luego te paso ya lo que te escribieron. Así es que pues muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias a ustedes. Aquí estamos, cualquier duda que te ofrezca y en lo que podamos ayudar, estamos a sus órdenes. Cuídense mucho y gracias. Gracias a todos. Buenas noches.